Qué gusto, qué gusto. Bueno, vamos a empezar esta charla. Cuando estábamos analizando un poco todo lo que íbamos a tratar de ver hoy día, nos dimos cuenta que mucho de la narración se construye a partir de las experiencias, ¿no? Experiencias que hemos vivido independientemente, experiencias que hemos vivido ya de manera colaborativa, ¿no? Que hemos afrontado de manera colaborativa y hemos afrontado distintas etapas, ¿no? Dado el contexto de pandemia, lo ponemos como un eje en esta narración, y dado lo que estábamos haciendo antes y lo que estos nuevos retos nos plantearon, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo soy Sebastián Suárez, soy artista visual, egresado de Corriente Alterna. Me vi vinculado con los medios tecnológicos por la necesidad de vincular mi obra pictórica, mi trabajo bidimensional, con otros medios alternativos, ¿no? Un poco contreras con las redes digitales. En ese momento comencé a investigar temas como el desarrollo web, ¿no? El desarrollo de aplicaciones para poder generar mis propias plataformas, ¿no? Luego me he visto involucrado bastante en colaborar con artistas visuales, artistas sonoros, ¿no? En traer a tierra distintos tipos de proyectos tecnológicos, en ámbitos tecnológicos, y en esto me he dedicado un montón de tiempo, ¿no? En el proceso de investigación, en el proceso de capacitación, porque también soy educador, ¿no? Acá con Andrés. Pero eso como una breve introducción a lo que yo hago, ¿no? Creo que Andrés podría también dar una introducción de lo que venía haciendo antes, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muchas gracias por asistir. Mi nombre es Andrés Enen, soy artista plástico, gestor. De alguna forma, en algún momento me involucré con esta idea de la curaduría también. Y, básicamente con la gestión en general, ¿no? Entonces, claro, mis aproximaciones con ello, yo me gradué como artista plástico, como pintor, ¿no? Y a partir de exploraciones un poco más relacionadas al campo de la gestión y a estos nuevos medios, ¿no? Vale decir que antes yo participaba, ¿no?, de un espacio institucional que se llama Fundación Euridamos acá en Perú, que básicamente era un espacio, un centro cultural, ¿no?, en donde nosotros impartíamos un programa cultural, ¿no?, donde había pues exposiciones de artes visuales, también había algo de proyección de películas, en fin, varias actividades. Y dentro del marco de estas actividades se da este suceso que nos ha sucedido a todos en tiempos, en estos últimos tiempos, ¿no? Recuerdo que el 15 de marzo era mi cumpleaños. Acá en Perú, el 15 de marzo se hizo la cuarentena. Entonces, en ese momento, ya antes habían ciertas exploraciones dentro de este espacio cultural, ¿no?, para llevarlo a un mundo virtual, ¿no? Para este momento estaba en exploraciones con diferentes herramientas que me podían permitir esta vinculación de lo que había, de la colección que había dentro de esta fundación y la virtualidad, ¿no? Y cómo llegar a mostrar esto. Esto es como un preview antes del confinamiento, ¿no? Para los que no son de Perú, hubo un confinamiento, ¿no?, alrededor de 3-4 meses, mal no recuerdo. Y fue un tiempo bastante complicado porque justamente los espacios institucionales
sobre todo las galerías, comenzaron a cerrar, ¿no? Y la idea de esto era un poco generar otra aproximación, ¿no?, dentro de las artes visuales para poder llevar un poco a otros medios, ¿no?, lo pictórico en este caso, porque fue una exposición básicamente pictórica, ¿no? Y bueno, comenzamos con esta idea, ¿no? Comenzamos con esta idea y el cómo podíamos generar algo inmersivo, ¿no? Además, open source, ¿no? Que no nos permita, que nos permita justamente llegar a gente a través de medios digitales, ¿no? Un poco así comenzó la pandemia. Previo a esto, Sebastián y yo estábamos trabajando, ¿no?, en un instituto de artes visuales como docentes y, bueno, el choque de la pandemia y el choque de esta digitalización inmediata fue algo que también nos hizo generar, pues, algún tipo de vínculo entre ambos, ¿no? Ambos nos conocemos desde la universidad, pero en cierto momento no nos hemos cruzado más, salvo en ese momento crucial, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo soy gestor, muevo exposiciones, ¿cómo puedo hacer yo para mover esas exposiciones si ya no hay la presencialidad? Él ya venía trabajando en ello, yo venía explorando en eso y es ahí en donde hicimos, pues, un match, ¿no? Y juntamos estas dos fuerzas, por así decirlo, ¿no? O sea, así como comenzamos. Sí, como antecedentes ya en la escuela yo venía desarrollando el curso de distintos cursos, ¿no?, en relación al arte y la tecnología, y justo a principio de pandemia comencé a investigar el tema de la fotogrametría y comencé a aplicarlo en la carrera, ¿no? Entonces diseñamos un curso que se llamaba de lo material a lo digital. Acá tengo un pequeño video que resume un poco de qué se trataba. A ver, un segundo. Un segundo. Bueno, era un curso orientado justamente a la fotogrametría. Ahí estoy mostrando esta manito de plastilina, ¿no? Y cómo podía desarrollarse este proceso de digitalización de un objeto y llevarlo a distintos medios, ¿no? En este caso está orientado al público en general, ¿no? Que genere materia física, ¿no? Materia real, ¿no? Y que pueda orientarlo a distintos rubros, ¿no? De todas maneras, desde la perspectiva del artista, ¿no? Eso fue un antecedente. Otro antecedente, justamente, que estábamos analizando con Andrés. Muestra el de la galería de Uribe más fácil. A ver, eso Te miro. Otro antecedente, mientras voy buscando lo Andrés, fue esta galería de arte que desarrollé en el 2012, la galería de arte DOOM, ¿no? Este en verdad fue un proyecto en la escuela, cuando estudiaba. El plan era tener un espacio expositivo, ¿no? Dado el contexto en ese momento como egresado, ¿no? Y me apropié de esta versión de Doom y hice mi galería virtual, ¿no? En ese momento me parecía bien interesante cómo, ahora analizándolo, ¿no?, cómo en ese momento para mí parecía, cuando hablaba de mi primera exposición individual, siempre la planteaba esta, ¿no?, como mi exposición individual virtual, ¿no? Y a la gente le parecía como que no tenía mucho que ver, pero ahora con todo este nuevo contexto cobra otro sentido, ¿no? Esos primeros experimentos.
Luego comencé a experimentar con fotogrametría, ¿no? En este caso es un proyecto orientado a los problemas políticos del 2020 y cómo queda esto registro en los muros de la ciudad. El plan era justamente ir registrando esto continuamente para poder hacer una animación de cómo estas texturas se van superponiendo, ¿no? A lo largo de la historia, a lo largo de los procesos, como cicatrices que sanan y se tapan, ¿no? También un poco hablando del tema de la censura y los discursos, ¿no? Aprovechando las herramientas de fotogrametría. Y ahí es cuando nos volvemos a encontrar con Andrés, yo cerrando justo este curso de materia virtual y él ya con unas aproximaciones a los espacios virtuales dado a la coyuntura que tuvo que afrontar en los idiomas. Y en la escuela tocaba hacer la exposición de fin de año, ¿no? Entonces, en ese caso ahí nos decidimos mandar, ¿no? Experimentar un poco con estas plataformas, ¿no? Ahí es que de varias plataformas que investigamos, damos en la conclusión de que lo que más nos convendría a nosotros era la plataforma Hubs, por un tema de inclusividad, ¿no? Con la cantidad de gente que puede consumir ese tipo de plataformas, ¿no? Dado que uno lo puede abrir de su celular, lo puede abrir en una computadora, ¿no? En este caso, fuera de las experiencias VR o las experiencias inmersivas completas, nuestra prioridad era que este contenido llegue, ¿no? Entonces, esta exposición fue un buen ejercicio para nosotros, ¿no? Para poner justamente a prueba estas herramientas que estábamos tratando de vincular con las artes visuales y hicimos la exposición, ¿no? Entonces acá juntamos todo tipo de data de la escuela, ¿no? de los trabajos de los alumnos y generamos este mundo, ¿no? Con la ayuda de la curatoría de Igor Bernaola, y acá también Andrés Enin participó también en la curaduría, ¿no? Más allá del montaje virtual. Fue bien interesante porque nos sirvió para probar las limitaciones y las capacidades y las formas en las cuales esta plataforma específica nos permite trabajar, ¿no? Hubo todo tipo de elementos, hubo fotogrametría de trabajos por ejemplo, estábamos viendo hace un ratito, estoy pasando rápido porque es un violado, ¿no? Que hay unas esculturas que fueron digitalizadas, ¿no? Se hicieron distintas salas y hicieron salas independientes para cada alumno, también de los años mayores, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que en verdad, de alguna manera, Hub sí permitía un montón de data. Había que tener cierto criterio, ¿no? Encontramos también ciertas soluciones que se le pueden decir un poco artesanales, pero fue una experiencia bien, bien interesante, ¿no? Ahí es donde decidimos con Andrés justamente plantear este proyecto Museología Virtual, ¿no? Que se ha convertido ahora en el colectivo Materia Virtual, ¿no? Del cual vamos a hablar más detenidamente, que creo que es por lo que estamos acá también, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia que tuvimos de manera en equipo, ¿no? Yo en paralelo venía explorando el tema así como a Andrés le tocó, voy a dejar esto, así como a Andrés le tocó la experiencia en neuroidiomas con el tema de la pandemia, a mí particularmente me pasó que yo, por ejemplo, ya estaba trabajando con un proyecto musical que se llama Like Amor, ¿no? Entonces con ellos había desarrollado ya un videoclip en el cual los digitalizaba, ¿no? Entonces, o sea, los llevaba a un mundo, voy a poner acá un ratito. Un segundo. Ya.
donde llevaba a estos músicos, ¿no? A este mundo virtual, tenía una continuidad narrativa, ¿no? Y ya que toca la pandemia, tocó replantear, yo trabajaba con medios visuales en vivo también, ¿no? En distintas oportunidades. Ya cuando toca la pandemia, toca inventar estas dinámicas de conciertos, ¿no? Entonces, en esa etapa comenzamos a desarrollar una serie de conciertos en vivo que estaban desarrollados a partir de data tridimensional que venía registrando. Y en este caso, mucho del motor del programa Unreal, ¿no? Y mucho de otras aplicaciones de desarrollo 3D, de animaciones 3D, ¿no? En este caso, todavía no lo hicimos en vivo, ¿no? Fue una fusión de data, ¿no? Estaba en este es, por ejemplo, un mundo renderizado donde están los músicos ya pregrabados, ¿no? Pero fue una experiencia bien interesante porque se rompían, o sea, se creaban nuevos parámetros de manera orgánica, ¿no? Por necesidad, ¿no? Era como, teníamos que resolver estos nuevos tipos de conciertos y al contrario, ¿no? Nos permitió justamente explorar otro tipo de dinámicas, ¿no? Donde ya los visuales no eran lo que estaba atrás del escenario, sino se volvía el escenario por completo, ¿no? Entonces, estos son registros de esas transmisiones. Una que fue para Fundación Telefónica acá en Perú, un festival, y el otro fue para un medio extranjero, todo por streaming, ¿no? Pero fue un primer experimento bien interesante. En paralelo a esto, yo venía trabajando con el Centro Cultural Sinolaya. El Centro Cultural Sinolaya es un centro cultural en Chorrillos que se dedica a vincular todo tipo de artes en un espacio que en ese momento era un espacio real, ¿no? En el momento de la pandemia pasamos a la virtualidad y tenemos que solucionar, o sea, tenemos que reinventar estas dinámicas, estos eventos, ¿no? Generar nuevas metodologías de trabajo. Y fue bien bacán porque hubo un espacio de experimentación, ¿no? Este proyecto está dirigido por Germán Tejada y él es un director de cine, es comunicador visual y también tiene una apertura bastante amplia a todas estas herramientas, ¿no? Entonces se generó un espacio de experimentación y las experiencias fueron muy interesantes, ¿no? Los primeros montajes que comenzamos a hacer, en este caso es una performance interactiva, que recibía a cada participante de un Zoom privado y luego lo mezclaban en vivo y botaba la señal, ¿no? La pandemia me cogió sin muchos monitores y por suerte me cogió con unos proyectores y podía hacer este tipo de trabajo así medio artesanal con los proyectores, ¿no? Esto fue evolucionando y luego en la prepandemia, en el post-confinamiento, ya comenzamos a hacer estos eventos ya en el mismo cine y ya comenzamos a conseguir equipos, ¿no? Y ahí es cuando comienzan a hacer la oportunidad de plantear estos mundos virtuales para esto, para la nueva virtualidad, ¿no? Entonces, comienzo a trabajar con Unreal y a generar estos espacios, estos escenarios virtuales para todo tipo de eventos, ¿no? En este caso, este es un evento que tenía desarrollado por el Sinolaya, donde tenía que ver justamente con Chorrillos y se fotografiaron. También se descargó data que está de libre acceso en Sketchfab, ¿no? De Chorrillos, ¿no? Y comenzamos a generar este tipo de mundos, ¿no? Acá vamos a ver otros mundos. Esto fue ya bien interesante porque esto fue un concierto en vivo, ¿no? Estas son escenas de una puesta en escena en vivo donde los artistas estaban sobre un fondo croma y se daba esta animación en tiempo real en paralelo en Unreal, ¿no? Y todo esto está en el canal de YouTube de Sinolaya y ahí pueden ver esas sesiones, esos conciertos
que fuimos realizando y que han ido registrándose, ¿no? Entonces, todo esto fue bacán porque es un proceso que se da de manera orgánica, por la necesidad, ¿no? Por tratar de llevar estas cosas a aprovechar nuevos medios, ¿no? Vincularme con proyectos que permitan la apertura, o sea, que tengan la apertura a la exploración y la investigación. Estos son otros registros, por ejemplo, este es otro evento que se la y acá se recibía al DJ, en este caso Sangre Selecta, por streaming, llegaba a mi computadora y acá lo subía al Resolute, al Unreal, ¿no? Y el Unreal lo mandaba al programa de mezcla y video en vivo, ¿no? Esa es Lorena Blume, ¿no? Está ahí cantando sobre un escenario virtual, ¿no? Entonces la versatilidad también de estas plataformas, la versatilidad de la data, ¿no? Porque hay cantidad de data en internet, de páginas como Sketchfab que tienen sus propios sistemas de copyright, ¿no? Que te permiten también descargarlos y compartirlos con ciertas limitaciones, pero que están especificadas, ¿no? El mismo Unreal tiene librerías bien grandes y gratuitas y siempre están creciendo, ¿no? En cuanto a la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? En este caso estoy trabajando con el plugin de NDI que me permite subir las cámaras desde OBS hasta la plataforma esta Unreal, ¿no? Acá este es otro evento que se desarrolló hace poco, ¿no? Interno para esta empresa. Y acá de nuevo, ¿no? Se van dando dinámicas entre el mundo real y el mundo virtual. ¿No? Tenemos el día en una pantalla, tenemos una interacción entre la virtualidad, lo presencial y lo semipresencial. Esto fue un proyecto bien interesante. Fue una obra, el Festival de los Muertos. Fue una performance de 12 horas, ¿no? Donde fue bien bacán porque nos invitaron a participar en esto. Fue también todos estos proyectos del Cine Laya están dirigidos por Germán Tejada, como explicaba antes. Y en este caso nos llamaron para colaborar justamente en la parte del streaming y el trabajo visual, ¿no? El desarrollo de mundos. En este caso solo estoy mostrando la parte de mundos virtuales. Todo esto también hay otro tipo de actividades, ¿no? Trabajo visual, pero dado la charla estoy hablando de esto en específico, ¿no? Pero en este caso fue bacán porque nos pidieron ellos ya habían visto el contenido del Cine Laya y nos dieron bastante libertad en el desarrollo escénico virtual, ¿no? Y fue una obra de 12 horas donde todo streameado, donde se dieron distintas etapas, ¿no? Dentro de la narración, pero como experiencia fue muy, muy interesante, ¿no? Nos permitió jugar con todo tipo de recursos, ¿no? Y el tiempo ya también hacía que particularmente mi experiencia sea también llevado a lo personal, ¿no? O sea, ya uno se sentía parte del proceso, ¿no? Del performance. Entonces acá hay distintas etapas, distintos momentos, por ejemplo, del DJ presentándose, luego hay una etapa final donde ya acá el performer está en la hora 12, en la hora 11, y ya las dinámicas comienzan a cambiar, ¿no? Al final hay una escena de él volando por la ciudad de Lima. Y haciendo
sí, gracias. Entonces fue bien bacán porque en este caso fuera de lo que estaba acostumbrado yo a trabajar en temas sonoros, acá se permitió explorar con narraciones performáticas, ¿no? Ya, en líneas generales. Todo esto ha requerido desarrollar todo tipo de metodologías, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un registro de estos escenarios en vivo. Más o menos, ahorita lo que está pasando ahí es lo que está pasando acá también. Tenemos un montón de monitores y computadoras enchufadas para poder mandar la data de una computadora a la otra y las cámaras a las distintas interfaces de video, las distintas interfaces de sonido y al final el monitor de mezcla final, ¿no? Donde se aprovechan ya otras herramientas que vienen del trabajo más del DJ en vivo que del streaming, ¿no? Pero eso es lo interesante de este proceso del que estamos analizando, es justamente cómo se van mezclando distintas herramientas, distintos procesos, distintas experimentaciones. Acá lo interesante es que posteriormente también ya después comenzamos a hablar del curso y del colectivo. Nos va a comentar un poco Aaron Medina, que también es parte del colectivo, que también ha sido alumno del curso, ¿no? Y en este caso él ha participado un montón en varias de estos proyectos, ¿no? Y cómo pasa del curso al concierto, al escenario, ¿no? Al mundo real, ¿no? Cómo esto puede ser llevado al mundo virtual, puede ser llevado a una obra o también a un concierto en vivo, ¿no? O sea, al final de cuentas, la data que llega a mi computadora puede llegar a la pantalla de atrás y ahí pueden haber mundos virtuales, puede haber todo tipo de información, ¿no? que vayamos desarrollando, ¿no? Este es un mundo virtual, ¿no? Para un concierto en vivo. Entonces ahí pongo pantallas y también en tiempo real las retroproyecto, ¿no? Bueno, eso en líneas generales de lo que se trata de esa experiencia dentro de lo audiovisual, la interactividad y los mundos virtuales, ¿no? Dado eso, nos juntamos con Andrés, ahora sí entrando a hablar de museología virtual y el curso. Y yo personalmente en Edit Sax, en la Escuela de Arte donde estamos trabajando, siempre había dado cursos más orientados a lo técnico, ¿no? A herramientas técnicas en relación a las artes visuales y la tecnología. Y también habían cursos en la escuela, ¿no? Que iban orientados a arte, tecnología y en relación como punto de partida, en relación a un análisis conceptual, ¿no? Pero esa labor nunca me había enfocado tanto, porque sí siento que hay un avance tecnológico muy rápido y tenemos que estar pilas con las nuevas herramientas o con la forma de apropiarlas, que creo que es lo más importante, ¿no? Fuera de dar herramientas, creo que en este momento es las herramientas para apropiar herramientas creo que lo que tratamos de enfocar en estos días, ¿no? Con el avance tan rápido de las cosas. Entonces, en este caso, este curso, con Andrés decidimos darle otro enfoque, ¿no? Dado que Andrés tiene una experiencia como curador, tiene un enfoque distinto de las artes visuales, planteamos el curso como punto de partida, en este caso no las herramientas técnicas, sino el análisis del contexto, ¿no? Del contexto usuario, del contexto virtual, del contexto, en este caso, que estábamos usando como herramienta del contexto Hubs, del contexto web, porque dado el contexto pandemia y dado las nuevas aproximaciones, dado al mundo tridimensional en la web, también siendo algo que no estamos todavía tan acostumbrados,
Y dado que los participantes del curso eran artistas o están llevando la carrera de artes visuales, en ese momento era súper importante empezar por esa pregunta, ¿no? Y creo que acá Andrés nos puede hablar un poco de esto, ¿no? Listo. Manuel debe estar afuera. Bueno, nada, sí, de hecho los antecedentes que ha mostrado Sebastián son un poco la relación, ¿no?, que existe entre justamente esta virtualidad y el artista visual hoy, ¿no? A mí me parecía súper interesante el cómo esta perspectiva, ¿no?, de la curaduría incluso cambia, ¿no? Y por eso hacemos el acote de no hablar de museografía necesariamente, sino hablar de museología, porque la museología abarca todavía aún más campos en los cuales se puede generar una conceptualización, ¿no?, y una articulación de data, ¿no? Entonces, por eso hablamos de justamente museología, ¿no? En base a esto, ¿no?, surgen algunas preguntas y con respecto a dichas preguntas, básicamente están relacionadas a esta idea del cómo es el usuario, ¿no?, el usuario siendo capacitado hoy, ¿no? Tengamos en cuenta que, bueno, Sebastián y yo, bueno, como somos docentes, entonces como docentes también teníamos esa inquietud, ¿no?, del cómo llegar nosotros a nuestros alumnos a través de plataformas virtuales, ¿no? Para esto, el curso de lo material a lo virtual que presentó Sebastián en primera instancia era un curso justamente que se daba en pandemia, en medios pandémicos, ¿no? Pero, sí, o sea, era un curso que se estaba dando en la pandemia, pero a través de Hangouts en ese instante. En ese momento aún no se contaba con la plataforma educativa, ¿no? En este caso la plataforma que usábamos, que es Moodle, ¿no?, en la cual yo me tuve que un poco inmiscuir, ¿no?, porque, bueno, yo como artista, curador, gestor, ¿no?, gestor de medios a fin de cuentas, nada, traté de generar, ¿no?, una plataforma justamente para la educación artística, ¿no? Y ahí vale un plus dentro de esta diferencia, porque es complejo, ¿no?, generar todo lo que usualmente se podía haber generado en medios tradicionales a través de una pantalla, ¿no? Difícilmente poder hacer entender a un escultor cómo es que va a funcionar la tridimensión a través de la pantalla para luego llevarla a la realidad, ¿no? Entonces, ha sido como un proceso en el cual hemos estado constantemente todos, ¿no?, vinculados. Con respecto a ello, ¿no?, justamente nace esta idea del curso de museología, y como les decía, tenía más relación con esta idea del cómo conceptualizas y cómo te paras tú hoy en una plataforma frente a una computadora para justamente aprender, ¿no? Y cómo haces el vínculo directo con el alumno propiamente, ¿no? Creo que de eso voy un poco, ¿no? Entonces, si ya fácil vamos entrándole al tema del curso, ¿no? O sea, voy a compartir una. Estos son un poco resultados del laboratorio. O sea, creemos que era súper importante hacerlo como laboratorio, ¿no? Tanto nosotros como los participantes estábamos analizando todos el contexto de manera colectiva, y estábamos también aprendiendo estas herramientas de manera colectiva, ¿no? Porque de alguna manera están comenzando a aparecer un montón de plataformas, y dentro de la misma Hubs hay un montón de cosas que investigar en relación a las limitaciones también, ¿no? Y
en el momento de trabajar como laboratorio, eso también es bacán como educador, ¿no? Permitir, o sea, poder poner en ejercicio estas cosas que a uno le están motivando y poder aprender también colectivamente de las distintas aproximaciones de los participantes, ¿no? En este caso, de distintos cursos, ¿no? En este específico curso, cada alumno llegaba con distintas necesidades, distintas aproximaciones y distintas experimentaciones, ¿no? Entonces creo que el aprendizaje se daba de manera colectiva, ¿no? Es por eso que al final, luego en una segunda etapa lo estamos llevando a eso, ¿no? A un colectivo de trabajo conjunto, que todavía no vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, en el laboratorio salieron distintos resultados, ¿no? Tratamos de primero entender la obra como link, ¿no? O link como obra, ¿no? Tratamos en los primeros experimentos, jugamos un poco con plataformas muy simples de desarrollo web como puede ser Wix, ¿no? Pero en este caso, justamente tratar de trabajar con hipervínculos, tener una noción de cómo funciona esto de link como la puerta, ¿no? Es una puerta en un espacio, y son conceptos que ya se vienen analizando hace tanto tiempo que no nos damos cuenta que ahora las herramientas para ponerlas en práctica están más al alcance de la mano que nunca, ¿no? Entonces, fue un experimento justamente poner a prueba esto, ¿no? Darle esos recursos a estos participantes y ver qué tipos de resultados iban obteniendo, ¿no? Luego ya comenzamos a entrar en el tema de hubs, del desarrollo tridimensional, y acá surgieron varios proyectitos bien interesantes, que son las primeras aproximaciones que hacen fusionando herramientas de fotogrametría con herramientas de modelado 3D, ¿no? Y también ya el montaje de estos mundos, ¿no? Vamos a ver un mundo desarrollado por participante Salud Medina. ¿Hay preguntas, creo? ¿Sonido? No. Estás no presentando. Al menos no veo, ahí veo el frame. O sea, tú tienes que poner. Ya, acá estamos entrando. A este mundo de Salud Medina, y acá lo interesante es que hay una fusión entre el espacio fotogrametriado, ¿no? Elementos fotogrametriados y elementos de la virtualidad. Acá algo que nos pareció en particular era él, habiendo estudiado diseño de música antes, nos aproximaba a una visión del Hubs donde orientaba un montón más la experiencia sonora, ¿no? Y acá lograba algo interesante. Simplemente ponía dos parlantes y una solución planteó, y en una se escuchaba el sonido como si estuviera afuera y abajo como si estuviera adentro, ¿no? Esas cosas son bien bacanas de todo de estas situaciones, de estos contextos, de estas preguntas que van haciendo, estos problemas que van haciendo, que al final de cuentas siempre en interacción, ¿no? Dado los recursos que necesita una computadora para reproducir algo en tiempo real, siempre hay limitaciones, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha gustado en relación al mundo de los videojuegos. Creo que acá es donde se fusiona. Estamos en un momento en el que los videojuegos y los medios audiovisuales se están fusionando de una manera que ya había pasado, pero ahora está pasando de una manera bien interesante, ¿no? O sea, los recursos que
casi artesanales que los programadores de videojuegos han tenido que ir desarrollando para solucionar distintos problemas, son los mismos que surgen también ahorita en este tipo de proyectos artísticos, ¿no? Entonces las soluciones son también muy parecidas, ¿no? Vamos a ver otro rápidamente. Vamos abriendo. Vamos viendo otros proyectos que fuimos desarrollando. Esto fue bien interesante, este proyecto de reinterpretaciones, porque acá los alumnos eligieron obras de artistas pictóricos, obras pictóricas de artistas peruanos, ¿no? Para reinterpretarlas en lo virtual, ¿no? Algunos lo hicieron en hubs, algunos lo hicieron en programas de diseño tridimensional, ¿no? En este caso, es una reinterpretación de la obra de Ilson. Claro, acá cabe destacar, ¿no? Que, o sea, la idea un poco de llegar a esta analogía, ¿no? De lo pictórico a lo renderizado, ¿no? Es un poco justamente ese proceso que demostramos dentro de nosotros también siendo educadores, ¿no? El cómo llevar lo que nosotros somos, artistas visuales, a estos medios, a estos nuevos medios, ¿no? Y de alguna forma podemos ver reflejado justamente esto, ¿no? Ya a nivel conceptual dentro de las propias obras, ¿no? Entonces, en verdad, el ejercicio básicamente era, sí, generar una interpretación a través de medios, ¿no? En donde se genere pues una cuestión similar entre ambas, ¿no? Pero esto nos permite además luego nuevas exploraciones ya con relación a lo conceptual de, por ejemplo, el mundo de algún artista específico, ¿no? Que es a lo que un poco estamos queriendo apuntar, ¿no? Ya venimos del campo de la capacitación, ¿no? Venimos del campo de los visuales, ¿no? Venimos del campo bueno, yo de la curaduría y la gestión, ¿no? Entonces, un poco la idea es amalgamar estas perspectivas, ¿no? Para poder generar propuestas justamente que involucren tanto conceptualmente como visualmente proyectos que se puedan exponer, ¿no? Para poner en contexto un poco, hoy, por ejemplo, hace un par de días, el artista Cristian Bendayán, que es un artista masónico peruano conocido, que estuvo en la última Bienal de Venecia representándonos, ha lanzado su proyecto de museo amazónico en Minecraft, ¿no? Y de hecho, hay, como él, ¿no? Hay ciertas alineaciones también con otros artistas plásticos que justamente quieren representar o volver a presentar, en verdad, lo que tienen, ¿no? en este tipo de mundo diferente, inmersivo, ¿no? Que tiene esta relación más con lo relacional. O sea, yo siempre lo he considerado así, ¿no? O sea, lo inmersivo siempre tiene que ver con algo relacional e interactivo, ¿no? Entendemos el arte relacional como aquel que es capaz de generar y capaz de interactuar con el público, ¿no? Ahora también hay un ítem bastante importante que creo que tenemos que mencionar dentro de cuántos de nosotros podemos estar ahorita en frame, ¿no? Y cuántos de nosotros artistas queremos ser visibilizados, ¿no? Entonces, la alternativa Hubs en nosotros se pone como una alternativa en el cual, bueno, a menos clics mejor, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es un poco más open, ¿no? Y es un poco a lo que queremos apuntar, ¿no? El artista siempre quiere apuntar a eso, ¿no? A difundir lo que tiene. En relación a perspectivas, algo que me pareció interesante es tal vez este curso, al llevarse en la carrera, ¿no? Hay alumnos o participantes que no van a orientar su obra a los medios tecnológicos o piensan que no es relevante dentro de su educación artística también apropiar ese tipo de herramientas, ¿no? Pero
creo que es súper relevante siempre estar al tanto de nuevas perspectivas y ver un mismo objeto de distintas perspectivas. Esto es lo que pasó con esta obra, con este ejercicio, ¿no? Y creo que de eso es lo que nace el análisis que estoy ahorita, ¿no? De lo que decía Andrés. Y estas nuevas perspectivas no, o sea, es la única manera también de cuestionarnos dentro de lo que ya estamos haciendo, ¿no? O sea, el impresionismo no hubiera sido desarrollado si no se hubiera enfrentado a la cámara fotográfica, ¿no? Y ese elemento tecnológico habría que estar al tanto y habría que analizarlo y habría que verlo en su contexto, ¿no? Lo mismo creo que estaba pasando acá y que por eso creo que era relevante hacer el curso de esta manera, ¿no? Era presentar a los chicos, bueno, apareció la cámara fotográfica, ¿no? En este caso está Hubs ahí, la gente lo está usando. Preguntémonos, ¿no? ¿Qué nos toca? Por más de que vayamos a dedicarnos o estemos planteando hacer un proyecto interactivo virtual, fuera de eso es importante nomás estar al tanto, ¿no? Abrir las perspectivas y fue bien bacán porque tampoco fue un curso que fue orientado a participantes que tengan nociones mayores de conocimiento del trabajo de ser digital, ¿no? Y se lograron apropiar todo tipo de herramientas al final del curso, ¿no? Entonces, este curso, como decíamos hace un rato, se convierte en laboratorio, y este laboratorio, al desarrollar, al experimentar, al investigar, nos permite también tener gente preparada, capacitada, ¿no? Que nos permita trabajar en equipo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que, oye, Andrés, esto va más allá de un curso, ¿no? ¿Por qué no lo convertimos en un colectivo, ¿no? O sea, ya estaba pasando, ¿no? Que se estaba dando como colectivo. De alguna manera, yo justo en un momento nos van a contar dos alumnos sus experiencias, y por ejemplo comencé a vincular a un alumno, a Aaron Medina, a que me ayude con este tipo de streamings en vivo, ¿no? Entonces, él nos va a contar un poco su experiencia de cómo fue pasar del curso, ¿no? De lo virtual, también al escenario y al trabajo para solucionar estas cosas y para generar respuestas a cada inconveniente que también surgen en cada momento, ¿no? Entonces, el colectivo se divide en materia virtual, se divide en 3 etapas, en 3 ejes. Uno es el colectivo que está orientado a desarrollar proyectos artísticos. Ahorita vamos a hablar de 2 principales, uno que se llama Rutas Interdigitales y el otro que es un proyecto que estamos desarrollando con Gerber Rodríguez, que es un artista peruano bien interesante que trabaja mucho el tema de la contraesfera artística y la esfera artística, pero en este caso nos vamos a trabajar con su obra más estética, ¿no? Que son estas máscaras, estos personajes, ¿no? Con él estamos preparando una muestra, ¿no? Que va a ser en un mundo virtual y estamos desarrollando todo tipo de data, ¿no? Por otro lado, desarrollamos este proyecto que se llama Rutas Interdigitales, que también es un mundo hubs que está siendo también expuesto en... ¿Cómo es ¿cómo es? ¿UNE? Sí, bueno. Este es un proyecto desarrollado por el colectivo. En este caso se hizo análisis, fue orientado a este otro festival. En este caso tratamos de ser sensibles a data que ya exista, a mundos virtuales que ya existan en internet, ¿no? Y nos dio mucha curiosidad este espacio
este juego Euro Truck Simulator y esta comunidad que tiene detrás. Es una comunidad bien grande de gente que descarga, crea, desarrolla mundos, genera videos, genera viajes en este espacio, ¿no? Cogen sus camiones y viajan por las rutas del Perú que ellos mismos crean, ¿no? Entonces, nos pareció interesante justamente toda esta data y las proporciones. Entonces queríamos en este proyecto justamente hablar de esto, ¿no? Este bus que hemos desarrollado acá es una historia, es una crónica de un viaje que hemos dado nosotros en este mundo virtual, ¿no? Y es el registro de eso, ¿no? Cada ventana tiene también narraciones de lo que este mundo Eurotrack se va generando de manera orgánica, no tiene audios de youtubers, por ahí hay un audio que es bien bacán, que es de un español, ¿no? Entonces, este español es un turista youtuber en este mundo virtual, ¿no? Es un turista que está viajando por acá y nos está contando su experiencia, ¿no? Y esto también, o sea, orientado a todas las plataformas, ¿no? Por eso desarrollar Hubs es una de las características de Hubs de las que hemos hablado varias veces. Acá estamos con Aarón Medina, que es un participante del curso, y él nos va a contar un poco su experiencia como en relación a cómo ha vivido él después del curso, también etapas de trabajo de esto en el trabajo, ¿no? En la cancha, ¿no? Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Ya. Creo que lo principal, lo que me pareció más interesante del curso fue el momento en el que se nos dio, que fue en el segundo año de pandemia. Lo interesante de la plataforma de por sí era que justamente como aplicaciones como Zoom funcionaban como la forma de comunicación, Hubs entró como una plataforma en la que también se puede generar comunicación y también envolver al usuario en un tipo de contexto más específico y sobre todo con propuesta artística. Eso fue lo que se me quedó a mí, sobre todo dentro del proyecto. Entonces, junto con Sebastián, trabajando, hicimos este mundo llamado Rutas Interdigitales, que justamente nos sirvió como una forma de comunicar qué sucede, qué encontrábamos interesantes en el internet, por ejemplo, y trasladarlo a un lugar y darle un mensaje y darle toda una narrativa. Justamente Colectivo Materia Virtual queremos generar una base para que más gente pueda conocer acerca de esas plataformas y todas las ventajas que nos traen. Justamente en épocas como ahora que la virtualidad está bastante pesada porque abarca, ¿no? Conciertos, abarca reuniones, abarca exposiciones y muchas cosas más. Entonces, si es que no me dio mucho del tema, Hubs es una de las mejores herramientas que hay para ello, ¿no? Porque aparte es bien inclusivo. Sí, eso me permite ahora un poco. Buenísimo, Aaron. Y acá también nos va a dar un aporte Manuel Bonilla, que también ha sido participante y es parte del colectivo, con el que estamos trabajando varias cosas. Nos va a contar un poco de muchas cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi experiencia fue bien interesante porque yo me dedico más al rubro audiovisual, ¿no? Entonces, en una me di cuenta de que era una herramienta que podía ayudarnos a expandir mucho las posibilidades, ¿no? Como artistas visuales. Como les decía, en audiovisuales es más concreto porque se puede añadir a un reel o un metraje audiovisual, ¿no? Entonces, las posibilidades que te da para trabajar en cuarentena, en aislamiento, ¿no? Sin actores, sin locaciones, es increíble, es muy expansivo, ¿no? Y toda la capacidad que te dan los otros programas, aparte del Hubs, ¿no? Sea Cinema 4D, Zephyr, ¿no? Para la fotometría, acerca la realidad a la virtualidad, ¿no?
Entonces, creo que ha sido muy contribuyente. Yo lo he llevado ya por la última etapa de mi carrera en artes visuales y ha sido como un broche de oro, ¿no? Para todo lo que he estado aprendiendo a nivel visual, artístico, ¿no? Vamos a compartir justo un mundo desarrollado por Miguel. Sí. Ese es el de la interpretación de Fernando de Cislo. Bueno, en este mundo trabajé unas piezas hechas en Cinema 4D y me inspiré mucho en la estética de el Vaporwave, ¿no? Pero todo a partir de una pintura de Fernando de Cislo que es Jaguar Fest, una cosa así. Jaguar Fiesta. Sí. Jaguar Fest. ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, pero una pintura abstracta, ¿no? Que está dentro de su concepto de ancestralismo. Claro, justamente vale destacar eso, ¿no? El ejercicio que hicimos con relación a la interpretación, ¿no? Ya se llevó a través, como vieron en la primera etapa, a través del render, ¿no? Y luego en esta segunda etapa a través del espacio inmersivo, ¿no? Entonces lo importante de acá era como generar una reinterpretación de la estética, ¿no? De Fernando de Cislo, que es un artista representativo peruano, ¿no? Moderno, ¿no? Y bueno, llevarlo a estas otras dimensiones, ¿no? Y el cómo también entender que esta perspectiva puede hacer, ¿no? Que pueda haber más gente aún, ¿no? Relacionándose a esta idea moderna del arte, ¿no? En donde hay una construcción, en donde hay una estética particular, ¿no? Y creo que vale esto como importancia dentro de... Y bueno, sé que nos fuimos 10 minutos, me han avisado y hemos regresado. Gracias por estar aquí. No sé cómo es con las preguntas, si es que hay preguntas. Solo se escucha su feedback. No sé si se escucha. ¿Se nos llega a escuchar? Por favor, que nos confirme. ¿A qué debe que se escucha el feedback temprano? 555. Ahí ahorita. Se te cayó el router. No, no, bien. ¿Al El router? internet, sí, se te fue. No. Acá tengo. Vuelve a cargar. Ahí tienes el celular. Está volviendo a cargar. Si no, quedan las preguntas en el chat, ¿no? Sí. Seguro que terminamos. Uf. Me parece una pregunta fabulosa para mí. No, ese cigarro. El negro. Se fue el internet. Bueno, si cerró, ¿no? Justo hablamos completo. Hablamos de... Pero mira, casi Pero tengo. acá sí tengo. Qué raro. Es solo eso, ¿no? Acá está. Está ahí, mira, en tu pantalla principal. Supone que está conectado. Está volviendo a cargar. O hemos logrado hablar de todas las cositas, ¿no? Todo. Sí. Qué bestia.
como somos en Instagram, ¿no? ¿Me lo veo? Sí, Sí. sí, primero. ¿Cómo roté el audio para Instagram? No le señal. No está llegando, ¿no? Uy, ¿no graba el audio? Ahí está, la otra voz está grabando. Sí. No, pero en Instagram no. ¿Por qué, ah? ¿De dónde es esa entrada? Leía, porque estoy Del micrófono del SSL. Ok. Pero si no echa nada. Carrillo y eso ahora. Pues tú solo frente al micrófono. Sí, el mío debe haber agarrado, pero. Puedes probar hablando cerca del micrófono. Hola, hola, hola. Sí. Probando. Bajito, ¿no? Hasta que parece que parecemos escuela en África. Estamos dominando el viento. No se escucha. ¿Puedo robar internet, sabes? Claro. Hay uno que es más fácil de entender, se llama PP, Internet. Internet, literal. Sebas, creo que deberíamos entrar esta vaina, ¿no? Entra tú al frame no sé cuántos. No, pero entra tú y ya estás. No estoy, no puedo entrarle. Adelante por Firefox. Entra Internet Pepe, entra Pepe Internet. Fácil corta la conexión. No le conté. Así de. No, se demora un poco. Internet. ¿Cuál era? Internet, ¿no? Sí. Ahí está. Pero mira la pantalla. Creo que está en otra. Debe estar en otra. ¿Grabaron? Grabaron, ¿no? Sí. Habría que ver lo que hemos hecho. Y todas las fotos. Todos los sobres.